Bueno, muy buenos días para todos. En caso de que en algún momento se corte eh, el volumen o el sonido, por favor, me hablan porque pues no voy a estar viendo la pantalla en sí del chat. Yo soy Jason Andrés Espinal Cárdenas, soy residente de primer año de urgencias y lo que vamos a hablar hoy es de terapia farmacológica para COVID, beneficios y riesgos. Esta más o menos va a ser el contenido general, hablar de epidemiología, virología, las recomendaciones, un recorrido a través de varios artículos que recomiendan el tratamiento con determinados medicamentos y finalmente hablar del síndrome de QT largo adquirido y su tratamiento y las conclusiones. Entonces, con respecto a la epidemiología de COVID, sabemos de que en diciembre del 2019 aparecieron 4 casos de un síndrome respiratorio agudo que no tenía como una causa clara y eso se dio en la ciudad de Wuhan. Al parecer, algunos de estos personas tenían contacto con los mercados húmedos o los mercados de mariscos en dicha ciudad. Un mes después, en el mes de enero, un epidemiólogo importante en China dijo que la transmisión de este virus no solamente se daba de animales a humanos, sino que también entre humanos, porque había pacientes que no tenían contacto con los mercados húmedos en Wuhan, no tenían contacto con la ciudad y adicionalmente habían varios trabajadores de la ciudad de la salud que estaban infectados con dicho virus. Aproximadamente la distribución es de los 25 a los 89 años. La mayoría de los pacientes están entre los 35 y los 55 años. Hay pocos casos identificados en niños y la enfermedad suele ser leve en ellos. Se sugirió que los pacientes de edad avanzada, pacientes con nefropatía y hepatopatía, o que tuvieran algún tipo de inmunodeficiencia, eran los pacientes que tenían mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad. Este virus, entonces, tiene un tiempo de incubación amplio, puede ser de los 2 a los 14 días. Hay un término que se llama rango de reproducción básica, que es una sola persona, cuántas personas me puede infectar a su vez. Entonces, este artículo que está citado en la parte de abajo habla de un rango de reproducción básica de hasta 4.7 personas infectadas a partir de un solo caso. En cambio, en este otro artículo se relaciona la reproducción, el rango de reproducción básica del coronavirus, que habla de hasta un 5.5, con una tasa de mortalidad promedio de 3%. Podemos ver abajo que este rango de reproducción básica, hablando del SARS, que es un virus muy similar al COVID, tiene un rango de reproducción básica de 5 y el MERS de menos de 1. Pero como podemos ver, la mortalidad cambia. Es decir, el MERS, aunque tenía un rango de reproducción básica menor a 1, tenía una mortalidad del 40%. En cambio, el SARS tenía un rango de reproducción básica similar al COVID con una mortalidad del 10%. Sin embargo, podemos ver en esta tabla que el virus del sarampión es el virus con un rango de reproducción básica más alto, donde una sola persona me puede infectar 18 adicionalmente, con una tasa de mortalidad baja. En China, al 31 de enero, habían más de 11.791 casos confirmados con 213 muertes reportadas globalmente. O sea, es decir, en menos de 2 meses habíamos casi 12.000 personas con la infección confirmada y obviamente se vio una rápida expansión en China y a otros países. El 12 de marzo, por parte de la Organización Mundial de la Salud, se declaró la pandemia. Se dijo que el 80% de las infecciones son leves y que la tasa de mortalidad varía de acuerdo a la edad. En general, es del 2.3%. En pacientes mayores de 70 a 80 años, la tasa de mortalidad es del 8%, y para pacientes mayores de 80 años, la tasa de mortalidad es de 14.8%. En este gráfico interactivo de la Organización Mundial de la Salud podemos ver las Américas, donde se está asociando el tamaño de la circunferencia o del círculo con el número de casos en dicha región. Como podemos ver, el hemisferio norte es el más comprometido. A mayor tamaño del círculo, mayor número de casos. En América del Sur, digamos que los círculos son más pequeños, no estamos tan comprometidos como en el hemisferio norte.
A las Américas, hasta el día de ayer a las 2 de la tarde, habían 247.473 casos con 5.600 muertes. En esta gráfica también, que está publicada en la página de la Organización Mundial de la Salud, podemos ver que el día de ayer Colombia tenía 1.065 casos con 17 muertes. Pero como podemos ver en la parte de arriba, los Estados Unidos de Norteamérica tenían 213.600 casos con casi 5.000 muertes, siendo pues el país con más casos confirmados y más muertes en las Américas. Con respecto a la virología, entonces el COVID pertenece a la familia del coronavirus, a la subfamilia del ortocoronavirinae. Esta se subdivide a su vez en cuatro: alfa, beta, gamma y delta coronavirus. El COVID pertenece a los beta coronavirus junto con el SARS y el MERS, entre otros. Los coronavirus entonces son virus ARN, son monocatenarios de una sola cadena en sentido positivo y son envueltos. Habitualmente infectan animales, mamíferos, aves, y ocasionalmente mutan y pueden infectar también a los humanos. Cuando infectan a los humanos, pueden generar síntomas similares a una gripa o llevar al paciente a una falla multiorgánica. En el afán de saber de dónde nació entonces o de dónde se originó el virus, eh, las autoridades de China tomaron muestras de los mercados de mariscos de la ciudad de Wuhan. Se tomaron 585 muestras y de esas 585 muestras, 33 tenían presencia de COVID. Luego de eso, dentro de los pacientes infectados, se tomaron muestras de hisopados nasofaringios y se realizó la secuenciación genómica del virus. Y así nos dimos cuenta de que el COVID tiene una similitud genómica del 79% con el SARS, del 50% con el MERS, pero cuando se comparó con coronavirus presentes habitualmente con los murciélagos, podemos ver de que el COVID tiene una similitud de hasta el 96.2% de una secuencia idéntica. El método como se internaliza el virus hasta el momento conocido es a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Esta es la que permite básicamente la internalización del virus, el ingreso a los endosomas y posteriormente la replicación viral. Entonces, estas son las recomendaciones de la ASIN, de la Asociación Colombiana de Infectología, con respecto al tratamiento. Salieron la semana pasada, han generado bastante controversia. Aquí se recomiendan básicamente 3 fármacos: lopinavir, ritonavir. La tableta viene de 250 miligramos por cápsula y se recomienda dar 2 tabletas cada 12 horas hasta por 14 días. La hidroxicloroquina viene de 200 miligramos y la dosis recomendada es 200 miligramos cada 12 horas por 5 días, y la cloroquina base viene de 250 miligramos con 150 miligramos base por cápsula. Y la dosis recomendada son 300 miligramos o 2 tabletas cada 12 horas por 10 días. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, entonces la SIN recomienda entonces el uso de hidroxicloroquina o cloroquina en el manejo de pacientes con COVID, y adicionalmente también el uso de lopinavir, ritonavir. No se dan unas recomendaciones claras con respecto al uso de remdesivir. No se recomienda el uso del interferón porque al parecer no se ha sopesado bien el riesgo-beneficio en términos de efectos adversos. Se recomienda usar tocilizumab y no hay un consenso con respecto al uso de esteroides, y no se recomienda el uso de los inhibidores de la neuraminidasa en la infección por COVID. Estos inhibidores de la neuraminidasa, específicamente hablando de los eltamivir. Eh, Hay que aclarar de que los medicamentos como el interferón, permíteme un segundo, beta, el tocilizumab, no están obviamente disponibles para aplicación de forma masiva en nuestro medio, al igual que el remdesivir, que todos estos son medicamentos en fase experimental. Como podemos ver entonces en la parte derecha de la pantalla, entonces en pacientes que tengan infección leve por COVID,
se recomienda manejo asintomático. En cambio, en pacientes que tengan una neumonía comprobada por TAC, que adicionalmente tengan hipoxemia leve y que tengan marcadores de mal pronóstico, que son hipertensión, diabetes, EPOC, cardiopatía, que tengan cáncer, que tengan elevación de la LDH, del dímero D, de la PCR y que tengan linfopenia. En estos pacientes se sugiere a los que se considere hospitalización la terapia combinada con cloroquina, hidroxicloroquina y lopinavir, ritonavir. Y en pacientes que tengan la forma severa de la enfermedad, entonces obviamente no, obviamente no, se sugiere por parte de esta organización la SIN el uso de la terapia combinada. Entonces, ¿qué experiencias previas tenemos? Basado en la lucha contra el SARS en el 2002 y el MERS en el 2012. Se aprendieron algunas lecciones y supimos del efecto de algunos medicamentos en términos de acción antiviral. Sabemos de que los corticosteroides, los inhibidores de la neuraminidasa, el ganciclovir, aciclovir, la ribavirina, son útiles en la influenza, pero no hay certeza con respecto a la efectividad contra el COVID. El Remdesivir, entonces, es un medicamento experimental, como lo mencionábamos ahorita, es un análogo nucleócido y por ser experimental, pues obviamente en países de bajos ingresos como el nuestro no se va a poder utilizar de manera amplia o de manera masiva. El ritonavir, lopinavir, entonces mejoró o disminuyó las cargas virales en pacientes con SARS y en MERS, pero igual su efectividad está interrogada. Y tenemos la cloroquina, que es un medicamento antimalárico, más adelante lo vamos a ampliar un poquito más, que tiene un efecto antiviral. Al parecer, como es una base débil, aumenta el pH de los endosomas y limita el transporte del virión dentro de la célula. Además, inhibe la autofagia, que es la capacidad de la célula de destruir sus propias proteínas y volver a crearlas. Como, digámoslo así, la maquinaria está frenada, entonces el virus no tiene la posibilidad de replicarse. Adicionalmente, la cloroquina interfiere con la glicosilación de los receptores celulares del SARS-CoV, inhibe la unión. Entonces, en este estudio, es un estudio in vitro, donde lo que hicieron fue coger varios medicamentos con efecto antiviral. Tenemos la ribavirina, el penciclovir, la nitazoxanida, que es un antiparasitario, el nafamostat, la cloroquina, el remdesivir y el papiravir. Lo que hicieron fue medir el efecto citotóxico de estos medicamentos en las células donde se cultivó el virus, y esas células fueron las células BRO6. Y lo que hicieron fue que con una multiplicidad de infección del 0.05%, es decir, por cada 100 células de BRO6 inocularon 5 viriones. Y a esos cultivos, a esas células con estos viriones, les pusieron varias concentraciones de las drogas de prueba, que son las que mencionamos previamente. Los controles, a los que no se les explicaron los medicamentos, se le aplicó dimetilsulfóxido. Entonces, ¿cómo midieron la efectividad o la eficacia? Por el número de copias virales que había en el sobrenadante a las 48 horas luego de la inoculación del virus en las células. Y luego, a través de inmunofluorescencia, vieron si había presencia de nucleoproteína viral. Entonces, en esta gráfica podemos ver los múltiples medicamentos y las concentraciones. Esto se llama concentración efectiva 50, es la capacidad que tiene un medicamento de disminuir la carga viral en un 50%. Como podemos ver, entonces la ribavirina tiene una concentración efectiva 50 de 109. Luego el penciclovir tiene de 95, el favipiravir de 61, la famostat de 22, y finalmente estos tres medicamentos tienen una concentración efectiva 50 bastante baja en comparación con las otras, especialmente el remdesivir con una concentración efectiva 50 de 0.77 y una concentración efectiva de la cloroquina de 1.13, es decir, requieren concentraciones mucho menores para lograr una disminución de la carga viral en un 50%. Aquí en la parte derecha de la pantalla podemos ver como el remdesivir a las 48 horas a esta concentración del medicamento realmente no había por medio de inmunofluorescencia ninguna nucleoproteína viral visible. Y con respecto a la cloroquina,
con esta concentración, vemos que a las 48 horas había una disminución significativa de la nucleoproteína viral. En cambio, en los controles donde no se utilizó ninguno de los medicamentos, vemos que la parte verde es lo que es la nucleoproteína viral y vemos una gran cantidad de este componente. Entonces, luego la pregunta es, bueno, los medicamentos in vitro que parecieron con mayor eficacia fueron entonces el Remdesivir y la cloroquina, pero ya sabemos que el Remdesivir es un medicamento experimental que no vamos a tener ampliamente disponible. ¿Qué otra cosa podríamos tener? Entonces pensaron en la hidroxicloroquina, que es un derivado de la cloroquina porque se le agregó un grupo hidroxil a este y de ahí su nombre, hidroxicloroquina. Entonces, se sabe en estudios animales que la hidroxicloroquina es menos tóxica que la cloroquina, pero en humanos no se sabe si es más o menos eficaz que la cloroquina. En este estudio, como se los voy a mostrar, entonces se evidencia que la cloroquina es mucho más efectiva que la hidroxicloroquina en diferentes cargas virales inoculadas en las células, lo que llamamos ahorita multiplicidades de infección. Entonces, en esta gráfica podemos ver que a unas dosis específicas, la cloroquina, que es la línea azul, inhibe más eficientemente o disminuye la carga viral más eficientemente que la cloroquina, específicamente en estas multiplicidades de infección. En el de 1%, es decir, un virión en 100 células de células Vero de 6 y en la multiplicidad de infección del 20%, es decir, que donde aplicaron 20 viriones en 100 células de Vero de 6. En general, o al parecer, según esto, la cloroquina entonces es mucho más efectiva que la hidroxicloroquina. Y este término de la concentración citotóxica 50 es que a una concentración, a una concentración dada de los medicamentos, entonces hay una disminución de las células viables Vero de 6 en el cultivo que se realizó. La concentración citotóxica de los dos medicamentos era muy similar. Esta es una de las gráficas más bonitas pues, que traigo, donde se muestra, las células que no recibieron ningún tipo de medicamento, es decir, cloroquina y hidroxicloroquina, y al lado derecho, entonces, las células que fueron expuestas a cloroquina y las que fueron expuestas a hidroxicloroquina. Luego de inocular el virus en las células Vero de 6, a los 90 minutos miraron cuántas viriones había en esta parte de aquí arriba son los endosomas tempranos y esta parte de acá abajo son los endosomas tardíos. Se vio que en células que no tenían medicamentos, cloroquina y hidroxicloroquina, había tanto partículas virales en los endosomas tempranos como en los endosomas tardíos. Cuando se aplicaron los medicamentos, se vio que gran parte de los virus se quedaron en los endosomas tempranos, pero casi nada había en los endosomas tardíos, lo que significa que la cloroquina y la hidroxicloroquina inhiben el transporte del virus dentro de la célula. Adicionalmente, los endosomas que estuvieron sometidos a cloroquina y hidroxicloroquina, como podemos ver, cambiaron en el tamaño, se ven mucho más grandes que los endosomas tempranos que no tuvieron contacto con los medicamentos. Aquí lo podemos ver. Y adicionalmente, de que eran mucho más grandes, había disrupción de la membrana. Concentrándonos en la parte de la cloroquina, vemos de que en los endosomas tempranos hay un cambio conformacional, pero en los endosomas tardíos hay una disminución del tamaño. En cambio, cuando vemos la hidroxicloroquina, vemos que hay un aumento del tamaño en los endosomas tardíos, persiste el aumento del tamaño en los endosomas tempranos, persiste el aumento del tamaño en los endosomas tardíos y adicionalmente hay un aumento en la cantidad de los endosomas tardíos. ¿Qué es lo que quiero concluir con esto? Los dos medicamentos inhiben el transporte intracelular del virus, pero los dos medicamentos tienen un mecanismo de acción diferente. Este es un ensayo clínico reciente que se realizó en Wuhan. Se recolectaron pacientes de febrero 4 al 28
Y los criterios de inclusión fueron pacientes que fueran mayores de 18 años, que tuvieron una prueba para COVID positiva, que tuvieran una neumonía por TAC y que tuvieran una saturación mayor a 93 o que tuvieran una PAFI mayor a 300. Es decir, pacientes que tuvieran una enfermedad leve. Y los criterios de exclusión son pacientes que estuvieran en condición crítica, que tuvieran antecedentes de retinopatía de base, que tuvieran bloqueos auriculoventriculares o algún tipo de arritmia, que tuvieran hepatopatía grave, que estuvieran en gestación o lactancia o que tuvieran una enfermedad renal crónica avanzada. Es de anotar que este estudio fue un estudio doble ciego. Lo que hicieron fue que de 142 pacientes que tuvieron prueba positiva para COVID, se excluyeron 80, quedaron 62, 31 fueron llevados al grupo de intervención que fue darles hidroxicloroquina 400 miligramos al día, 200 miligramos cada 12 horas, y un grupo control de 31 pacientes donde se les daba el cuidado estándar. El cuidado estándar en este estudio fue aplicación de oxígeno, aplicación de antivirales, antibióticos, inmunoglobulinas y de acuerdo al clínico ponerle o no corticosteroides. Y lo que hicieron entonces fue valorar el tiempo hasta la recuperación clínica y eso lo definieron que el paciente dejara de tener fiebre o tuviera disminución significativa o cese de la tos y que esto persistiera mayor a 72 horas. Los pacientes que estuvieron involucrados en este estudio entonces tuvieron varias valoraciones diarias por 5 días y adicionalmente ya sabíamos de que estos pacientes tenían un TAC al ingreso que mostraba la neumonía, le hacían un TAC al día 6 para saber si había reabsorbido o no. ¿Cómo se valoró esta reabsorción de la neumonía causada por COVID? Si había aumento de las opacidades permanecía igual o si había una mejora moderada, es decir, una reabsorción de la consolidación menor al 50% y una mejoría importante si mayor al 50%. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esto? Uno, que los pacientes en el grupo control tuvieron una duración de la fiebre de 3.2 días y en el grupo de hidroxicloroquina una duración de la fiebre de 2.2 días y que la diferencia entre estos dos fue estadísticamente significativa. Adicionalmente, que la tos fue mayor en el grupo en duración en el grupo control y solo de 2 días en el grupo de hidroxicloroquina con una diferencia estadísticamente significativa. Los pacientes que progresaron a una enfermedad grave, entonces fueron solamente 4 y todos estos pacientes pertenecieron al grupo control. Y dentro de los efectos adversos que se presentaron en el grupo de la intervención de la hidroxicloroquina y fue básicamente un rash y una cefalea. Y con respecto a la reabsorción de la consolidación de la neumonía en el TAC, vemos que los pacientes que fueron sometidos a hidroxicloroquina, el 80.6% tuvieron una mejoría en la visualización de la consolidación, una disminución del tamaño de esto, en comparación con el grupo control que solamente fue 54.8%. Sin embargo, pues no es despreciable. ¿Qué comentarios tengo yo con respecto a este estudio? Entonces, sí, aquí se vieron los pacientes que tuvieron una enfermedad leve. No nos permite, digámoslo así, extrapolar alguna intervención para pacientes que estén críticamente enfermos. Adicionalmente, no se miden desenlaces como mortalidad, estancia en UCI, tiempo de ventilación mecánica, requerimiento de soporte vasopresor o inotrópico, que en nuestro caso, por ser estudiantes y en otros casos profesores de medicina de urgencias es lo que realmente nos interesa. Adicionalmente, estos pacientes estuvieron sometidos a muchas otras intervenciones, a oxígeno, antivirales, antibacterianos, inmunoglobulinas y a corticosteroides. Y realmente en el artículo no se especifica qué pacientes recibieron todos o algunos, etcétera. Esto es una revisión sistemática de la Fundación Epistemónicos, donde hacen una revisión muy interesante acerca de los desenlaces medidos en los ensayos clínicos que se han realizado hasta el momento con respecto al tratamiento de COVID con los antimaláricos. Entonces, hay un ensayo clínico donde lo que se hizo fue ver si la aplicación de antimaláricos negativizaba o
hacía cura virológica en las hisopados faringios en los pacientes con COVID y se vio que cuando se comparaba el grupo experimental con el grupo control, realmente no había una diferencia estadísticamente significativa. Con respecto a la progresión de la enfermedad, habían dos estudios y lo que se concluyó es que comparando el grupo de intervención con el grupo control, tampoco había una diferencia estadísticamente significativa. Y con respecto a los eventos adversos totales, hay una tendencia a ver de que los pacientes que no están sometidos a los medicamentos, entonces tienen menos efectos adversos, pero también no hay una diferencia estadísticamente significativa. Como podemos ver, cada uno de los resultados pasa por la unidad. Luego, otro de los estudios que ha sido muy famoso es el estudio de la hidroxicloroquina y la citromicina en el tratamiento de pacientes con COVID. Es un estudio francés, es un ensayo clínico no aleatorizado y abierto. Estos pacientes recibieron hidroxicloroquina 600 miligramos, 200 miligramos cada 8 horas por 10 días y lo que hicieron fue medir la carga viral tomada a través de hisopados nasofaringios, lo cultivaban en células BR6 y miraban si los pacientes que estaban expuestos a estos medicamentos tenían disminución significativa de la carga viral. A criterio médico, con el fin específicamente de disminuir el riesgo de sobreinfección bacteriana, algunos pacientes recibieron acitromicina. ¿Cuál fue, digamos, el desenlace principal del estudio? Ver si los pacientes tenían cura virológica. Entonces, estos pacientes fueron 36 en total los que se incluyeron. De estos, 6 pacientes estaban asintomáticos, 22 pacientes tenían síntomas de tracto respiratorio superior y 8 tenían síntomas de infección en el tracto respiratorio inferior. Solamente 8 tenían neumonía. Y se dividió así, 20 pacientes en el grupo de intervención y 16 en el grupo control. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Mayores de 12 años que tuvieran una prueba por PCR de COVID positiva y los criterios de exclusión era que tuvieran alergias conocidas a los medicamentos, que tuvieran una retinopatía, que tuvieran una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque la combinación con estos medicamentos genera hemólisis y una prolongación del QT de base. Entonces, ¿qué se vio? Que los pacientes al día 6 posinclusión que estuvieron expuestos a la hidroxicloroquina, el 70% tenían cura virológica. En contraste con los pacientes en el grupo control que tenían una cura virológica solamente en el 12.5%. Y cuando se comparó hidroxicloroquina sola con hidroxicloroquina más citromicina, entonces se vio que al día 6 el 100% de los pacientes tenían cura virológica en contraste con el tratamiento de hidroxicloroquina sola que tenía una cura virológica solamente en el 57.1%. Estas son las gráficas para resumir lo que ya habíamos hablado. La línea negra, entonces son los pacientes del grupo control y los pacientes que estuvieron sometidos a hidroxicloroquina tuvieron una disminución de la carga viral significativa. Y cuando se comparó el grupo control con el grupo de hidroxicloroquina solo, los pacientes que recibieron hidroxicloroquina más acitromicina tuvieron una cura virológica mucho más rápida. ¿Qué comentarios tengo yo con respecto al estudio? Uno, el tamaño de la muestra es una gran limitante. Adicionalmente, solamente 8 de los pacientes tenían neumonía y realmente no se especifica claramente cuántos de estos, digamos, tenían una infección crítica. Y adicionalmente, el objetivo de este estudio entonces era medir la cura virológica y nuevamente no se presentan resultados con respecto a desenlaces como mortalidad, estancia en uso, requerimiento de ventilación mecánica, terapia vasopresora y inotropía, que son cosas que nos interesan pues mucho a nosotros. Este es el estudio, un ensayo clínico donde se evaluó la eficacia del ritonavir, lopinavir en pacientes hospitalizados con COVID-19. Es un ensayo clínico aleatorizado controlado también en la ciudad de Wuhan.
se reclutaron pacientes desde enero 18 al 3 de febrero del 2020. Entonces, ¿quiénes se incluyeron? Pacientes que estuvieron hospitalizados con una prueba positiva para COVID, con una enfermedad respiratoria, que estuvieran saturando menor a 94% y una PAFI menor a 300. Se dio una dosis de 2 tabletas cada 12 horas por 14 días versus el cuidado estándar. Se definió cuidado estándar, pacientes recibir oxígeno, ventilación mecánica invasiva, antibiótico, y ellos pues que tienen disponibilidad de ECMO mucho más que nosotros. ¿Cuál era el desenlace principal medido? Que tuviera mejoría clínica o alta hospitalaria. Esta mejoría clínica ellos lo hicieron, la midieron a través de una escala de 7 puntos y definieron mejoría clínica es que, por ejemplo, si el paciente tenía un puntaje de 6, bajar a 4, si tenía un puntaje de 4, bajar a 2. Esta escala lo que decía era, por ejemplo, en el puntaje de 1 era un paciente que no estaba hospitalizado y que pues eh, no tenía interferencia con su vida cotidiana. El puntaje 2 habla de un paciente que no requería hospitalización, pero que sí tenía algo de limitación en su vida diaria. El puntaje 3 es un paciente que estaba hospitalizado y que no requería oxígeno, el tipo 4 que sí requería oxígeno, el tipo 5 que requería cánulas de alto flujo, el tipo 6 que requería ventilación mecánica invasiva y el tipo 7 eran los pacientes que morían. Entonces, así fue como midieron más o menos los desenlaces. Se incluyeron 99 pacientes en el grupo de intervención y 100 pacientes en el grupo control. Con estas gráficas, lo que les quiero mostrar era que en términos de mejoría clínica, los dos medicamentos tuvieron un rendimiento similar y con respecto a cura virológica, igualmente. ¿Cuál fue el principal, la principal limitación que yo le vi al estudio? Es que el paciente fue incluido en el estudio 13 días después de que inició los síntomas. Entonces, eso puede limitar mucho los resultados y la extrapolación de los resultados porque muchos de estos pacientes podrían ya estar mucho mejor con respecto a sus síntomas, entonces no tener un efecto significativo de los medicamentos. Entonces, ya ahora para hablar de cada uno de los medicamentos que se expusieron previamente, hay que decir de que los beneficios de estos medicamentos a través de los estudios en COVID pues son limitados, hay limitaciones metodológicas importantes. Entonces ahora vamos a ver cada medicamento y los efectos adversos principales de cada uno de estos. Entonces la cloroquina es un medicamento utilizado para el tratamiento de la profilaxis de la malaria, más ahora para la profilaxis porque el Plasmodium falciparum desarrolló resistencia a este medicamento, pero este medicamento se utiliza para trastornos inmunológicos por su efecto inmunomodulador en pacientes con lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. Eh, es la causa más frecuente de intoxicación por medicamentos antimaláricos. En África es muy común los intentos de autólisis con este medicamento. Adicionalmente, en Zimbabue, las mujeres tienen la creencia de que este medicamento puede favorecer los abortos. Entonces lo consumen exponiéndose a sus efectos tóxicos. La mortalidad puede ir hasta un 35% y se habla de una dosis letal si es mayor a 5 gramos o una dosis tóxica mayor a 30 miligramos por kilo. Si esto se acompaña de una hipotensión, una presión arterial sistólica menor de 80, un QRS ensanchado, entonces estos son predictores de que el paciente va a necesitar ventilación, uso de vasopresores o inotrópicos y de sedación con benzodiazepinas. El, este medicamento tiene una rápida absorción entonces por el tracto gastrointestinal, tiene una buena biodisponibilidad que puede ir del 80 al 90% de acuerdo a la presentación, tiene un peso molecular de 319.9 y un volumen de distribución muy alto, es un medicamento muy lipofílico, rápidamente sale del torrente sanguíneo hacia tejidos como riñón, hígado, pulmones y vaso. Tiene una unión a proteínas de hasta el 65% en plasma y se depura especialmente a nivel renal. Su metabolito activo entonces es la desetilcloroquina, que tiene una vida media terminal de 60 días.
como podemos ver, como tiene un volumen de distribución amplio, con una unión a proteína mayor al 55, al 50%, entonces métodos de depuración extracorpórea como la hemodiálisis no son efectivos. Adicionalmente, este medicamento se une fuertemente a las células que contienen melanina, por ejemplo, las células de los ojos en la retina, por eso puede generar retinopatía. Y es un medicamento de margen terapéutico estrecho. Entonces, con respecto a los efectos fisiopatológicos, este medicamento tiene un efecto similar a la acción de la quinidina, es decir, bloquea canales de sodio, por ende prolonga el QRS y bloquea canales de potasio, y esto se ve en el electrocardiograma con una prolongación del QT. Disminuye el inotropismo, y esta disminución del inotropismo por falla de bomba es lo que genera la hipotensión y el choque. Adicionalmente puede generar trastornos de la conducción, aumenta el riesgo de arritmias reentrantes y puede generar que el síntoma inicial sea un paro cardíaco. Entonces, en el electrocardiograma, ya lo mencionamos, una prolongación del QRS y del QT, puede haber trastornos de repolarización como depresión del segmento ST, aplanamiento de ondas T invertidas, son poco comunes los bloqueos AB, y de nuestro interés es que puede generar taquicardias ventriculares, fibrilaciones ventriculares y taquicardias de puntas torcidas. Entonces, ¿cuáles son los efectos quinina-like? Realmente lo que nosotros conocemos en el electrocardiograma como bloqueo de canales de sodio, en intoxicación por antidepresivos tricíclicos, esto es extrapolado de este efecto quinina-like. ¿Cómo lo vamos a ver en el electrocardiograma? Como una R mayor de 3 milímetros en ABR, unas S profundas en D1 y ABL, que haya una morfología de bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma, porque el número de canales de sodio en la rama derecha es mucho menor que en la rama izquierda, entonces se bloquean mucho más rápido y por eso es que hay un bloqueo de rama derecha. Eh, Hay una desviación del eje a la derecha y una relación RS en ABR mayor a 0.7. Con respecto a la toxicidad neurológica, entonces hay una toxicidad directa del medicamento a nivel del sistema nervioso central, disminuye el umbral convulsivo, puede generar edema cerebral por un mecanismo que aún no es conocido, y adicionalmente puede haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral porque hay una falla de bomba del corazón, disminuyendo entonces la llegada de sangre a, al neuroeje y generando síntomas como depresión del sistema nervioso central, puede generar visión borrosa, diplopía, fotofobia y ceguera. La ceguera en la intoxicación aguda por cloroquina es transitoria, no así cuando los pacientes se someten entonces a terapias prolongadas con cloroquina y hidroxicloroquina. En la intoxicación aguda sí resuelve. El coma es poco común y tiende a estar asociada con falla ventilatoria y edema cerebral, y la agitación y la convulsión antecede entonces a los paros cardiorrespiratorios. Y otro de los efectos vistos con mayor frecuencia en la intoxicación por cloroquina es la hipopotasemia, y se da por dos mecanismos. Uno, hay una apertura de canales de potasio que me permite el paso del potasio a nivel extracelular a intracelular, y adicionalmente hay una inhibición del gen HERC, que este codifica para una proteína que se llama KIR 11.1, que es la subunidad alfa del canal iónico de potasio, y de esta manera se cierran los canales de potasio, evitando que el potasio me salga de la parte intracelular a la extracelular. Entonces tenemos dos mecanismos que hacen que el potasio se quede dentro de la célula. Unos canales que me permiten la entrada de potasio de manera libre, y unos canales iónicos que no me permiten la salida del potasio intracelular. Esto hace que la carga sea muy positiva dentro de la célula, no me alcance fácilmente el potencial de reposo y no sea fácilmente estimulable por otros estímulos. Entonces, por eso es que hay trastornos de la repolarización. ¿Cuál es la presentación clínica? Entonces, rápidamente los síntomas pueden aparecer. La muerte puede ocurrir en menos de 12 horas. En las autopsias se ha visto que los pacientes tienen frecuentemente edema cerebral y pulmonar. Cuando se da el medicamento en dosis terapéuticas, la concentración plasmática generalmente es de 1 miligramo por litro. Aparecen síntomas de intoxicación cuando se superan los 5 miligramos por litro, y en pacientes que murieron habitualmente tienen concentraciones de 33 miligramos por litro. ¿Cuáles son los síntomas? Náuseas, vómito, agitación, somnolencia, la hipocalemia.
cefalea, trastornos visuales y consumo de grandes cantidades llevan a rigidez, coma, convulsión, hipotensión y arritmias. El diagnóstico es clínico. Ni en el San Vicente ni en la León 13 tenemos la forma de medir en sangre o en plasma la concentración de dicho medicamento. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, si el paciente llega rápidamente a dar carbón activado, pero los desenlaces realmente no se sabe si los modifica. No se recomienda el uso de antiarrítmicos porque pueden favorecer la aparición de arritmias, adicionalmente porque pueden disminuir aún más el inotropismo y el cronotropismo en un paciente que tiene falla de bomba de base. Adicionalmente, se puede dar soporte inotrópico positivo con epinefrina en una dosis de 1 a 5 microgramos kilo minuto y se pueden dar dosis altas de diazepam. Estas dosis altas de diazepam es de 2 miligramos por kilo para pasar en 30 minutos y luego dejar una infusión de 1 a 2 miligramos por kilo para pasar en 24 horas. Esto es muy difícil de digerir porque entonces un paciente de 70 kilos requeriría una dosis de 140 miligramos de diazepam. Me fui pues a la fuente de los estudios que recomendaban esto y eran estudios especialmente en animales, en ratas y en cerdos. Y adicionalmente en reportes de caso que mencionaban que pacientes que tenían coingesta de cloroquina o hidroxicloroquina con benzodiazepinas no mostraban entonces los efectos tóxicos de los antimaláricos. Yo le pregunté a los toxicólogos qué opinaban de esto y decía que realmente estas dosis tan altas no se usaban, no se usaban. Adicionalmente, el uso de bicarbonato entonces se utiliza para el tratamiento para angostar el QRS y el QT. Adicionalmente se requiere monitorizar el potasio, acordarse que el paciente realmente no tiene una hipocalemia verdadera, tiene su potasio normal, pero todo está a nivel intracelular. Entonces, en las primeras 8 horas, lo ideal es monitorizar y si se requiere reponer, hacerlo muy lentamente. Las emulsiones lipídicas, pues tienen todo el sentido, es un medicamento muy liposoluble, entonces lo que se va a hacer es generar una trampa donde se extraiga el tóxico, sea atrapado por estas emulsiones lipídicas. Y adicionalmente, si el paciente presenta una taquicardia de puntas torcidas y el paciente está estable, entonces se recomienda aplicar un marcapasos con una frecuencia cardíaca aproximadamente de 90 a 110 latidos por minuto. Esto lo vamos a extender un poco más tarde. Entonces, la intoxicación por hidroxicloroquina, que es otro de los medicamentos usados, entonces habitualmente no es una intoxicación muy frecuente, se parece mucho a la molécula de la cloroquina y por ende, entonces la terapéutica se extrapola de lo que sabemos de la cloroquina. Entonces los dos medicamentos tienen efectos inotrópicos negativos. Los dos medicamentos bloquean los canales de sodio y de potasio y generan los cambios en el electrocardiograma y los dos medicamentos tienen el potencial de generar entonces taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y taquicardia de puntas torcidas. Se habla de que la dosis letal de la hidroxicloroquina es muy similar a la cloroquina y es de 4 gramos. Este medicamento tiene una biodisponibilidad del 74%, tiene un volumen de distribución altísimo de 5.522, su metabolito es hepático y genera varios metabolitos activos. Su excreción es principalmente renal y tiene una vía media de eliminación de 172 horas a 50 días. Entonces, ¿qué se hace en el paciente con una intoxicación por hidroxicloroquina? Si llega de manera temprana al lado gástrico y carbón activado, diazepam en dosis altas, pero recuerden entonces que esto realmente no hay un consenso con respecto a las dosis empleadas, con respecto a la administración concomitante de adrenalina y noradrenalina, entonces se recomienda iniciar noradrenalina en una dosis de 0.25 microgramos kilo minuto y titular de acuerdo a respuesta en pacientes que tengan bradicardia y hipotensión. El uso de isoproterenol en la León 13 y en el San Vicente lo tenemos. La reposición de potasio en caso de que se requiera, pues se debe hacer de manera lenta, es sin exceder los 10 miliequivalentes de cloruro de potasio hora. Utilizar el bicarbonato y las emulsiones lipídicas. Entonces ahora vamos a hablar algo de los macrólidos. Este es un grupo que está compuesto por eritromicina, claritromicina y acitromicina. Habitualmente se utilizan en infecciones de tracto respiratorio, tienen efectos inmunomoduladores por inhibición de la autofagia y sus efectos adversos se ven principalmente
en los pacientes con enfermedad renal crónica. La eritromicina, entonces, y la claritromicina son metabolizadas por la CYP3A4, que es una de las enzimas principales a nivel hepático que metabolizan un gran número de medicamentos, por ende pueden generar un gran número de interacciones. La citromicina tiene metabolismo hepático, pero no se metaboliza por la CYP3A4. Adicionalmente, la eritromicina, entonces, se excreta principalmente por heces y solamente un 7.5% se excreta por orina. Eso le daría algo de tranquilidad a uno en los pacientes que tengan enfermedad renal crónica, pero al parecer los pacientes que tienen esta condición, al tener un aumento o tener aumento de la uremia, al parecer la uremia inhibe la CYP3A4 y a su vez aumenta la concentración del medicamento en sangre, aumentando sus efectos tóxicos. La claritromicina y la hidroxiclaritromicina, que es un metabolito, los dos se excretan a nivel renal, entonces requiere ajuste de la dosis en pacientes con enfermedad renal crónica. Y la citromicina, pues básicamente se excreta a nivel de orina y heces y una pequeña porción en bilis y en heces y una pequeña porción a nivel renal y no requiere ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica. Habitualmente todos estos medicamentos se unen a la su unidad 50S del ribosoma bacteriano y inhiben la síntesis de proteínas de la bacteria. Y adicionalmente, su efecto inmunomodulador radica en la inhibición de la autofagia y disminución de la producción de interleuquinas 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Cuáles son las características farmacocinéticas del fármaco? Que tiene una biodisponibilidad baja, eh, que tiene un pico sérico a las 2 a 3 horas si es de liberación inmediata o hasta 5 horas si la presentación es de liberación prolongada. Tiene una unión a proteínas amplia de 7 a 50% de acuerdo a la concentración. Eh, Tiene un volumen de distribución de 33.3 litros, es decir, es lipofílico, y tiene un metabolismo hepático, y tiene una eliminación por heces y por orina, principalmente por heces. Entonces, ¿cuáles son los efectos tóxicos de los macrólidos? Entonces, la claritromicina y la eritromicina pueden generar delirium, psicosis, alucinaciones visuales, especialmente viendo parasitosis, puede generar estatus epiléptico no convulsivo, despersonalización, comportamiento semicatatónico, ideación paranoide, insomnio. Y cuando se retiran estos medicamentos, entonces el paciente habitualmente mejora. Como podemos ver, la citromicina no genera neurotoxicidad. Entonces, esa sería una de las ventajas del medicamento. Adicionalmente, como la eritromicina y la claritromicina se metabolizan por la CYP3A4, entonces estos medicamentos pueden interactuar o interaccionar con otros medicamentos que tengan efecto nefrotóxico. Entonces, no es un efecto directo de estos dos medicamentos, sino que al inhibir la CYP3A4 aumenta la concentración plasmática de otros medicamentos con efecto nefrotóxico y es lo que genera la lesión renal aguda. Esto aquí tampoco se incluye la citromicina. La citromicina no genera lesión renal ni directa ni indirecta, sería otra de las cualidades de este medicamento. Y adicionalmente, hay por medio de estos medicamentos una inhibición de la glicoproteína P, que es una estructura que se encuentra en intestino y en el sistema biliar y lo que es una bomba de flujo que me saca los medicamentos. Al ser inhibidos por estos dos medicamentos, entonces va a haber mayor concentración de xenobióticos en sangre. La cardiotoxicidad, pues una de las cosas que más nos preocupan los pacientes con COVID, entonces se puede generar por los tres medicamentos. No se sabe por qué si la citromicina no se elimina principalmente por orina en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, es un factor de riesgo para desarrollar taquicardia a puntos torcidas, así estén utilizando la citromicina. ¿Cuál es el mecanismo? Generalmente el bloqueo de canales de potasio. Ahora hablemos del ritonavir-lopinavir. Entonces, el lopinavir es un inhibidor de la proteasa viral y el ritonavir es un inhibidor de la CYP3A4. Como ya mencionábamos, entonces esta es una enzima involucrada en el metabolismo de un sinnúmero de otros medicamentos. Entonces, una de las complicaciones con el uso de esta combinación son las interacciones medicamentosas. Tiene un volumen de distribución de 0.92 a 1.86 litros por kilo, una unión a proteínas bastante alto, hasta el 99%,
el metabolismo es hepático y se da una excreción fecal del 20% sin cambio y renal de 2,2% sin cambio y tiene una vida media de eliminación de hasta 6 horas. ¿Cuáles son los efectos adversos comunes? Náusea, vómito, diarrea, cefalea y a nivel cardiovascular puede generar bloqueos auriculoventriculares, prolongación de los intervalos PR y QT y generar taquicardia de puntas torcidas. Adicionalmente puede generar a nivel dermatológico eritema multiforme, síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. A nivel endocrino, hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, lipodistrofia. A nivel gastrointestinal puede generar pancreatitis y hepatotoxicidad. A nivel hematológico puede generar neutropenia, anemia y trombocitopenia y puede generar otro tipo de efectos adversos. ¿Cuál es el manejo? En pacientes que tengan una toxicidad leve a moderada, se recomienda un tratamiento de soporte. No se recomienda la descontinuación de la terapia, sino hacer una vigilancia estrecho. Si hay aumento persistente de las transaminasas, entonces se debe suspender. Se recuerda que se define hepatotoxicidad como un aumento de las transaminasas mayor a 3 veces el límite superior normal con síntomas o mayor a 5 veces con o sin síntomas. Si el paciente tiene náuseas y vómitos, utilizar antieméticos. Si el paciente presenta síntomas de neuropatía periférica, suspender el medicamento y es de anotar que el paciente puede tener elevaciones del lactato, pero si no está asociado a acidosis, no se requiere suspender el medicamento. En cambio, en pacientes que tengan toxicidad grave por el medicamento, se recomienda tratamiento de soporte, obviamente retirar el medicamento. Si el paciente hace una toxicidad dérmica importante, se puede utilizar corticosteroides. Si el paciente tiene una infección asociada a neutropenia, se puede utilizar factor estimulante de colonias de granulocitos que no lo tenemos ampliamente disponible. Y sin insuficiencia hepática, el paciente se debe consultar a un centro de trasplante. ¿Cuál es el manejo de la toxicidad? Pues realmente no tenemos. Si el paciente llega temprano, realizarle a aplicarle carbón activado, no hay ningún antídoto y realmente lo que es la hemodiálisis y la irrigación intestinal total con PEC, polietilenglicol, no tienen efecto. Como ya mencionábamos, el, una de las principales complicaciones o dificultades con este medicamento es las interacciones, porque se metaboliza por la CYP3A4. Entonces, junto con otros medicamentos, pueden favorecer la prolongación del QT. Por ejemplo, amiodarona, amitriptilina, citromicina, cloroquina, ciprofloxacina, claritromicina, fluconazol, fluoxetina, hidroxicloroquina, ketoconazol, metadona, metronidazol, ondansetron y un sinnúmero de otros medicamentos. En esta página, yo luego les comparto entonces la presentación, es una, es una iniciativa de la Universidad de Liverpool. Se puede ver múltiples interacciones con medicamentos analgésicos, anestésicos, antipsicóticos, etcétera, de los medicamentos empleados en COVID con otros medicamentos y dan la recomendación si no se recomienda su uso o si requiere monitorización estrecha. Aquí vemos, esto lo saqué de Micromedex, cuando uno hace la combinación, por ejemplo, de cloroquina, acitromicina y otros medicamentos que iba a mencionar, todas tienen interacciones mayores, especialmente interacciones que pueden favorecer la aparición de efectos adversos cardiovasculares. Entonces podemos ver que la cloroquina combinada con acitromicina o la hidroxicloroquina combinada con acitromicina, el lopinavir ritonavir combinado con acitromicina, la hidroxicloroquina con la cloroquina, el lopinavir ritonavir con la cloroquina y el lopinavir ritonavir con la hidroxicloroquina, todos tienen interacciones mayores. Por último, entonces voy a hacer la anotación con respecto al síndrome de QT largo adquirido, que es una de las cosas que puede generar la descompensación de los pacientes. Entonces, el diagnóstico se hace por electrocardiograma. En hombres se habla de un QT prolongado si es mayor a 400 milisegundos y se habla de borderline si es de 430 a 450. En mujeres se habla de un QT prolongado si está por encima de 470 milisegundos y borderline si está de 450 a 470. Las causas de prolongación del QT son muchísimas, entre ellos están los antiarrítmicos, antibacterianos, antipsicóticos, antieméticos, trastornos hidroelectrolíticos como la hipomagnesia y la hipocalemia. Y como ya vimos recientemente, el uso de antivirales como el lopinavir, ritonavir. ¿Cuál es el manejo? En pacientes que presentan una taquicardia de puntas torcidas, entonces usted le da 2 miligramos en bolo de sulfato de magnesio y luego le deja una infusión de 1 a 2 miligramos minuto. Y se
como sabemos de que el paciente puede tener una hipocalemia y que esa sea la causa de la prolongación del QT, se puede dar una dosis de 20 miliequivalentes de cloruro de potasio para pasar en una hora. Si la taquicardia de puntas torcidas es recurrente o persistente, entonces si el paciente está estable, usted podría aplicarle un marcapasos para generar una estimulación atrioventricular de 90 a 110 latidos por minuto, y si no se tiene disponibilidad de marcapasos, entonces utilizar isoproterenol para mantener una frecuencia cardíaca mayor a 90. El isopreterenol entonces viene en una presentación de 0,2 miligramos la ampolla. Lo que se hace es que usted lo diluye en 1 centímetro, lo diluye en 10, y las dosis bolo es de 0,02 miligramos a 0,06 miligramos, es decir, 1 a 3 centímetros de esta dilución, y luego se deja una infusión de 0,55 microgramos minuto. Y si el paciente está inestable, el tratamiento es desfibrilación. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones finales? Los medicamentos que se proponen como alternativa terapéutica para COVID son extrapolados de experiencias previas. Los pacientes con mayor riesgo de infección grave son pacientes ancianos con hepatopatía, con nefropatía, y que son los que tienen mayor riesgo, pues, de efectos adversos, y se debe sopesar el riesgo-beneficio. Los estudios de tratamiento para COVID tienen dificultades metodológicas importantes, sin medición directa de desenlaces como mortalidad de estancia en UCI, ventilación mecánica invasiva, terapia vasopresora inotrópica. Y si ustedes me dicen en este momento cuál es mi posición con respecto al tema, en este momento no se puede tomar una decisión si o decir claramente si los tratamientos hasta el momento son benéficos o no lo son. Realmente hay que esperar los resultados de más estudios. Muchísimas gracias.